Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 12 minutos. Gustavo Ich es consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno y nos acompaña ahora mismo en el contacto telefónico con Así Amaneció. Gustavo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que se sigue este importante programa. Muchísimas gracias también a usted por estos minutos. Discutíamos hace pocos segundos aquí en la mesa sobre el debate de este día domingo. ¿Cuánto puede cambiar la cuestión en función de lo que ocurra este domingo desde Quito en este debate, donde mucha gente se va a enterar evidentemente por primera vez de lo que ocurra en cuanto a las propuestas de los candidatos? Mire, hay dos tendencias en lo que es la consultoría política sobre el tema de los debates. Hay algunas colegas que mantienen un enfoque en el que manifiestan y tratan de probar que los debates no influyen prácticamente de manera importante en un proceso electoral. Yo estoy más bien y sustento el enfoque diferente, el enfoque alternativo en el que eventualmente los debates sí han sido muy importantes para la definición de los electores frente a las distintas opciones que se les plantean. En este caso, la campaña ha sido una campaña que no ha tocado temas fundamentales que se encuentran en la preocupación de la ciudadanía. Es una campaña típica, si bien no han habido los ataques que ustedes señalaban hace breves minutos entre candidatos, han preferido concentrarse en sus propias propuestas. Son propuestas que no salen de lo común, son propuestas que nos hacen pensar que definitivamente en el poco tiempo en el que se ha desarrollado la campaña no han llegado a solventar las inquietudes de los ciudadanos, porque hay un estado de opinión en el que 7 de cada 10 personas piensan que estamos atravesando la peor crisis del Ecuador en su historia. Piensan que más del 80% de ecuatorianos piensan que la inseguridad y la delincuencia es el principal problema y seguido, pero de lejos, muy de lejos, por el desempleo, que antes, hasta hace apenas 2 años, más o menos, estaba en la lista junto con la problemática económica como una de las principales preocupaciones. Luego viene salud, migración y ruptura familiar producida por el éxodo que nuevamente se está poniendo de manifiesto en el país. Cientos de miles de solicitudes de visa represadas en la Cancillería y un criterio de que la crisis continuará. Hay una luz de pequeña esperanza en ciertos porcentajes de electores que se abre al saber que este gobierno está por terminar, pero la enorme mayoría de las personas que cuyas respuestas hemos realizado a través de algunas investigaciones y sobre todo de una que se realizó del 21 al 26 de julio por estos extranjeros y con la colaboración de Reporte Global, que es la firma a la que yo represento, se abre, como les digo, una ligera esperanza por la salida del gobierno, pero no porque haya fe en que la situación vaya a mejorar. El tope de optimismo en Guayas es del 19%, en Pichincha apenas alcanza el 12%, Gustavo. En Manabí el 28% y Azuay 29%. A propósito del estudio de opinión pública Ecuador OP Nacional y de estas cifras que usted refiere, es interesante ver que también se ha medido si Ecuador va por el camino correcto o no. Usted nos ha dado algunas cifras importantes y también hay algunas definiciones en cuanto a quiénes consideran los ecuatorianos han sido los mejores y peores mandatarios. Pero evidentemente, pensando un poco en la elección futura, ¿cuáles cree usted que son los puntos claves que podrían denotar hacia dónde se inclinará el electorado el próximo 20 de agosto? Bueno, si uno se tiene solamente a las estadísticas, que básicamente se han manejado de manera cuantitativa,
la mejor oferta electoral en términos de controlar la seguridad debería ser la que gane. Porque si antes teníamos el desempleo como una de las principales preocupaciones, porque aquí al momento 7 de cada 10 ecuatorianos o no tienen empleo o tienen un empleo solamente eventual, informal, según datos del mismo INEC, debería ganar el candidato Topic. Pero la política no es tan sencilla. Es decir, lo que el ciudadano aspira, lo que el ciudadano necesita es una respuesta integral a una problemática que viene acusando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con algunos factores. Por ejemplo, el factor de ausencia de liderazgo nacional. Yo no soy codeísta, al contrario. Públicamente me he manifestado muchas veces mi oposición a muchos hechos que se dieron durante el ejercicio del mandato de Rafael Correa. Pero miren, frente al fracaso rotundo de lo que ha sido la administración actual, esa ausencia de liderazgo nacional hace sentido en todo el país, en la enorme mayoría del país, más del 80%, que no tenemos norte, que el Ecuador no está yendo para ningún lado. Entonces la gente quiere irse de aquí, no solo por el problema de la delincuencia y el narcotráfico, sino también porque aquí no hay trabajo, no hay empleo, no funcionan los sistemas públicos de salud, no funciona la administración pública. El dato interesante aquí es que la imagen positiva de Correa en este tiempo ha subido del 45.3 en abril al 57.9 en julio, es decir, justo en el contexto de la campaña electoral. Y la razón, insisto, es el fracaso del actual gobierno y la ausencia de un liderazgo nacional en el contexto de una elección en la que solo hay candidatos, pero ninguno cumple con ese atributo de liderazgo nacional que en la calle los ciudadanos reclaman. Y es un reclamo también justo, Gustavo, para algunas la desconfianza en las instituciones. Solo voy a mencionar 3 que son claves en el proceso que estamos atravesando. Sobre el CNE, apenas el 26% de la ciudadanía tiene confianza en la gestión que se ha venido realizando. En la Corte Constitucional, el 21.8%, y nosotros sabemos, ustedes saben, que la Corte Constitucional tiene en medio de esta convocatoria anticipada extraordinaria al proceso electoral la capacidad de tomar decisiones en virtud de que la Asamblea fue cesada. Y la confianza en el Poder Judicial apenas llega al 16% y se acerca al 17% de la totalidad de ecuatorianos. Un tema muy, muy, muy importante es que en lo único en lo que nos encontramos los ecuatorianos, y de eso no están hablando, o están hablando con mucha ambigüedad los candidatos, es en el tema de la preocupación sobre el medio ambiente, porque la gente reclama mucho desconocimiento del gobierno sobre los términos del acuerdo comercial con la República Popular China, que se declararon reservados por decreto presidencial. La gente que trabaja a duras penas en emprendimientos que son eventuales o que se está ganando la vida, 7 de cada 10 ecuatorianos o quienes tienen pequeños negocios, pequeñas empresas, temen mucho que se hayan firmado acuerdos que vayan a perjudicar muchísimo al pequeño empresario, al pequeño agricultor, al artesano, a gente que no puede competir definitivamente con una potencia como la China, que sabemos que además tiene serios problemas jurídicos, no solamente con el Ecuador, sino con otras naciones del mundo por sus políticas laborales. La gente está muy preocupada por lo que pasa en el NATO, por la extracción de oro, y está muy preocupada por la presencia de esta flota de este mismo país en los límites mismos de nuestro mar territorial, llegando a las Islas Galápagos. De eso los candidatos no están hablando. Seguramente es un tema sobre el cual en los próximos días veremos algunas revelaciones, veremos también lo que ocurre en el debate. Gracias a Gustavo Ich, consultor político, dándonos algunos datos interesantes respecto a este reciente estudio publicado por una organización, una ONG. Es un estudio de opinión pública en Ecuador que presenta un informe gráfico hablando de, entre otras cosas, lo más importante que consideran los ecuatorianos debe resolverse durante el próximo gobierno de transición. 8 de la mañana y 22 minutos.